El gasto social. Luego de 12 años de kirchnerismo, millones de personas viven de cobrar planes sociales. Dejaron millones de personas en la pobreza y dejaron millones de personas que no pueden tener un trabajo para poder vivir. Y encima tienen el tupé de decir que les importa la gente. El kirchnerismo dejó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 110 planes sociales diferentes, 58 de Nación y 52 de la provincia. Son planes de ANSES, educación, desarrollo social, trabajo, planificación federal y provincia. Durante el 2015 se repartieron más de 18 millones de subsidios sociales. El costo fue de más de 80.000 millones de pesos, que fueron distribuidos por punteros entre su clientela política. Con cifras no muy menores, se repite en años anteriores. Hoy, 15 millones los cobran. Si sumamos los jubilados provinciales, retirados de las Fuerzas Armadas, policía, fuerzas de seguridad, planes sociales y planes de empleo, en total hay 21 millones de personas, la mitad de la población argentina, que cobra sin trabajar. A pesar de esto, la pobreza y la indigencia son muy elevados. Cada funcionario que llega, cada gobierno que llega, crea nuevos subsidios y planes que se suman a los anteriores. Así va construyendo su línea interna, tratando de tener más seguidores a cambio de favores pagados con dinero del Estado, es decir, de todos los argentinos, para aspirar a otros cargos electivos. La corrupción de todos estos manejos de dineros públicos ha sido escandaloso. Un caso muy controvertido es el de excombatientes de Malvinas. Con nuestros héroes se metieron. En el 2003 se pagaban 10.000 pensiones. Es un número bastante concordante con las cifras reales de los que estuvieron en el conflicto. Pero en el 2015 el número de pensiones pagadas superó los 23.000. Muchos de ellos con edades que nada tienen que ver con el haber estado en el conflicto. Además, es sabido que las fuerzas desplegadas en las islas no superó los 10.000 efectivos. Los planes creados muchos años atrás y que luego no tuvieron continuidad, no fueron dados de baja y mucha gente los sigue cobrando. El empleo público fue utilizado políticamente para paliar la realidad económica. No se crearon empleos privados, genuinos, y el Estado comenzó a tomar más y más gente en planta permanente y por contrato. En el Estado Nacional, en el 2003, eran 2 millones. En el 2015 superó los 3.600.000 sin haber mejorado los servicios. Los empleados de las provincias son 2.300.000 y los municipales 1.432.000. En el 2016 subió 0,9%. Subió poco, pero no bajó. La ANSES maneja el 40% del presupuesto nacional en forma de prestamista o financiador. Ahora se están sumando los beneficiarios de la pensión universal
para el adulto mayor. Esto es algo nuevo. En mayo se pagarán 15.432. Entonces, se elevó el gasto público, el déficit fiscal y encima dejaron al país con 30,3% de pobreza y una situación macro y microeconómica catastrófica. Menos mal que la pobreza no aumentó un 40 o 50%, que es lo que se venía. Y el peligro no está ausente de que ello pueda suceder en el futuro. Otro dato lapidario que no resiste el menor análisis para contrastarlo con una mentira. En Google Earth hay una progresión sobre el crecimiento de las villas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que, en muchos casos, supera en más de 10 veces desde el 2001 al 2015 su crecimiento. El Estado, por medio de sus políticos, entregó dinero, subsidios, electrodomésticos, computadoras, materiales para la construcción, viviendas sociales, etc., sin exigir contraprestaciones, es decir, trabajo. Como una condición para seguir cobrándolos es no tener trabajo, nadie que cobra los planes quiere tener un trabajo formal. O no lo buscan, o no lo aceptan de ser ofrecidos, o prefieren estar en negro. Encima, para poder mantener todo este sistema, se imponen enormes impuestos y regulaciones a los que trabajan, empresarios, emprendedores, comerciantes, empleados, y se esfuerzan todos los días. Tendremos consecuencias no deseadas. Es el fomento a la inacción que produce pérdida de autoestima, de la dignidad y de la motivación para hacer cosas. Los que pueden y todavía quieren, si tienen recursos, invirtieron en estos últimos años en los países vecinos y no en este país. No se recompensa a la capacidad de cada uno por el esfuerzo. La responsabilidad al tomar un trabajo haciéndolo lo mejor posible, estudiar y capacitarse todo el tiempo estando al día con los últimos avances tecnológicos, etc. El Estado debe solo establecer, por medio del contrato social, un marco de normas a cumplir y controlarlas eliminando la burocracia o burrocracia y la corrupción castigando a quienes cometan delitos. Entonces, ¿qué hacer para solucionar este problema tan grande que tenemos de que 8 millones trabajan, aportan y pagan impuestos, pero más de 20 millones cobran un cheque del Estado todos los meses? Soluciones se pueden poner a consideración de a montones, pero hay que tener en cuenta que muchas de ellas son improcedentes. Por ejemplo, las que proponen dejar de pagar los planes y que se arreglen. No, hay chicos de por medio y ellos no tienen la culpa de nada. No se puede hacer eso. ¿Otras alternativas? Sí, las hay. Por ejemplo, cambiar los planes por seguros de desempleo. Usted dirá que eso nada cambia porque siguen cobrando sin trabajar. Pero, y he aquí el asunto, los seguros de desempleo tienen fecha límite, es decir, pasado un determinado tiempo caducan y no se pagan más. Por ejemplo, 12 meses de tiempo para que consiga trabajo. Algunos ya están diciendo que es difícil, que hay poco trabajo y si toda esa gente saliese a buscarlo, la cantidad disponible se achicaría y hasta dejarían de existir vacantes. Cierto, pero hay que tomar tal medida con otras anexas.
Por ejemplo, ofrecer mayor cantidad de cursos de capacitación de buena calidad para que la gente aprenda oficios. Y, por otro lado, tomar medidas estructurales para que se generen más polos productivos y de trabajo genuino. Eso se puede hacer perfectamente porque en este país prácticamente está todo por hacerse. Fijémonos en la cantidad de caminos que nos hacen falta, los ferrocarriles, las obras de infraestructura que hay que hacer. La minería está subexplotada. Arreglo de escuelas, entubado de cables que hoy son aéreos, cloacas, veredas, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no tiene que gastar mucho dinero en obras, ya que éstas deben realizarlas los capitales privados con el sistema de PPP que este año comenzó a implementarse para varias obras públicas. Ideas no faltan, pero hay que tomar las que son buenas, no las demenciales que buscan seguir con el sistema que nos trajo a esta situación de crisis recurrentes. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, este martes 15 de mayo del año 2018. Haciendo las 17:15 horas, estamos en la Radio City en su frecuencia de 88.7, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, República Argentina. ¿Cómo andan todos? Esperemos que esta tarde tan linda, que no te mata el calor, un poquito de fresquito, nada mal viene, sobre todo después de lo que estuvimos teniendo, de tanta humedad, tanto calor, todo pegado al cuerpo, todo hermoso parece que estuviese hoy. Muy linda tarde. Se pudrió todo. Tiene sitio web o bitácora o blog, como usted guste decirle, donde se encuentran los audios de programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, Google+, YouTube. Y si quiere enviarnos un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y vamos a ir distendiéndonos un poco antes de entrar en las noticias, en el análisis de lo que pasó esta tarde. ¿Qué habrá pasado este martes negro? Decían. Uy, que se iba a armar el lío. No pasó nada, como habíamos adelantado. Ya vamos a ir explicando, vamos a ir adelantando. También tenemos otros temas para ir ya tocando. Por ejemplo, vamos a explicar qué es el Estado, qué es un Estado, porque hay mucha gente que parece que no lo aprendió en la escuela o se olvidó. Entonces vamos a ir viendo qué es Estado, qué es gobierno, qué es nación. Seguimos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, transmitiendo desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora nos vamos al ámbito local. Hay dos cuestiones acá que nos gustaría recalcar. En la UTN de San Nicolás está abierta la inscripción a un posgrado muy interesante. Es una especialización en energía eléctrica. Tiene una duración de 2 años y se cursará los viernes de 18 a 22
y los sábados de 8:30 a 12:30. Está destinado para los que ya son ingenieros, por eso es un postgrado. El segundo tema es que desde hace unos días se están instalando cámaras de detección automática de patentes. Se están instalando en diversos puntos de la ciudad para el control de la velocidad por radar móvil. Carlos Capra, que es el secretario de Atención y Gestión Ciudadana de la Municipalidad, dijo lo siguiente, cito: son cámaras muy modernas que hacen una detección automática de patentes y que nos sirve para trabajar en dos importantes rubros: la seguridad, para que el vecino esté más seguro, y que cuando haya una denuncia de alguna moto o auto robado, puedan ser detectados por estas cámaras y sale en qué lugar está pasando en este momento, para recuperarlos, lógicamente, ¿no? Como también para el control de velocidad, para que se mantenga la máxima de 60 kilómetros por hora en las avenidas. Este control estará en todas las avenidas y así poder disminuir los accidentes. Son cámaras muy modernas que hacen una detección automática de patentes y que nos sirve para trabajar en dos importantes rubros, como estuvimos diciendo recién, que son la seguridad y el control de la velocidad. También por el tema de buscar a ver si acaba de robar algún auto, alguna moto, poder ver por las cámaras si está pasando por alguno de los lugares donde estas cámaras están. Si una moto auto tiene pedido de captura, saltará automáticamente, dijo Capra. Y bueno, estamos viendo que la tecnología nos está invadiendo por todos lados y nos puede servir tanto en lo positivo para solucionar problemas, pero también hay gente que podrá decir: bueno, pero esto está en contra de lo que es mi intimidad. Bueno, pero ¿qué le va a hacer? Si todo el mundo se portase bien, no habría necesidad ni siquiera de poner semáforos. Es así la realidad. Lo que pasa es que muchos de los que están al volante no son como la Madre Teresa de Calcuta, Jesús, Buda. No, se comportan más como Lucifer. Y bueno, así nos va. Como en todo en esta vida. Hay políticos buenos, políticos malos, docentes buenos, docentes malos. Y bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pasando al ámbito provincial, ya acá se pudrió todo, exige el premio Pulitzer. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque ayer, cuando explicábamos las causas de la crisis económica de estos días, dijimos que una de ellas era que Cristóbal López y otros empresarios del juego se vieron muy perjudicados desde el año pasado por los cambios que se vienen realizando en este rubro a nivel nación y también, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires. Y que seguramente iban a salir operetas para ensuciar a la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Pasó algo de esto? Sí, y al otro día, hoy mismo, pueden ver que la agencia de noticias Realpolitik publica una nota titulada de la siguiente manera. Miren, se lo cito. Denuncian negociado entre Vidal y Duhalde por las ganancias de los tragamonedas. Listo, queremos el Pulitzer a la detección de operetas. ¡Qué bárbaro! Son de manual. Mire, yo no sé. A mí ya se me están ocurriendo 3 o 4 que puedan venir en los próximos días. Y seguro que la pego. Pero bueno, no quiero hacer alarde en el micrófono. Vamos a dejarlo así nomás por ahora. Vamos a dejarlo así nomás. ¿Qué les parece si amenizamos antes de entrar en las nacionales con un chistonto? Un chistonto bastante divertido. Ya en México pasó una cosa bien triste.
Llegó un tipo a la estación de tren al mismo tiempo que una mujer, no se conocían, quedaba solamente un cuartito de estos que tienen camas ahí en el tren. Y entonces les dice el encargado, oigan, pues hay literas, hay 2 camas, ¿quieren compartirlo por mitad del pasaje? Se ven los 2 a la cara, pues ok, pagan la mitad y se suben los 2, llega la noche, él se acuesta en la cama de abajo, ella en la de arriba. A mitad de la noche, un friazo que pela y el tío le hace a ella que está en la cama de arriba. La tía así medio abre un ojo y ve hacia abajo y dice, ¿qué pasa? Dice, oye, hazme un favorzazo, me estoy congelando. ¿Puedes abrir el armario que está ahí arriba y me avientas el cobertor o la manta, lo que haya? Y le dice ella a él, te propongo algo mejor. Dice, ¿qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Y él dice, por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota. Muy gracioso. Bueno, es como para amenizar un poquito todo este berrinche que se ha producido en estos días en nuestro país. Lindo chistonto. Bueno, ahora vamos a entrar en las nacionales. Y terminó el martes negro en los mercados. ¿Y qué pasó? No pasó nada de todo lo que estuvieron fogoneando para que pasara. Renovaron las LEVAX en más de un 80%, subió la bolsa el 4,5%, el Banco Central de la República Argentina puso $5.000 millones a disposición para que compraran todo lo que quisieran y se vendió menos del 11% de esa cifra. El dólar bajó a 24,50. Las redes sociales tienen mucho lugar. ¿Saben por qué? Desaparecieron todos los golpistas desde este mediodía. Cuando vieron que no pasaba nada, desaparecieron de las redes. Se fueron a dormir la siesta. ¿Volverán? Seguro que sí, con otras operetas inventadas. Y además, mucha gente quedó a la espera de recibir la orden de salir a romper todo. Se estaban juntando en el conurbano debajo de algunos de los puentes, en algunas esquinas estratégicas, grupos de 10, 15, hasta 20 personas, esperando el llamadito y el aviso de que había que hacer tal y tal cosa. No lo recibieron nunca porque no pasó nada en la bolsa. Además, los hoteles de Cristina Fernández están intervenidos y embargados por la justicia. Ella, sus hijos, parientes y amigotes, todos procesados en la justicia entre el viernes y ayer. Cristóbal López con quiebra decretada por la justicia. La CGT dividida y haciendo papelones todos los días. Pero los macristas no deben ponerse contentos porque la situación económica sigue siendo delicada. Y es por culpa del gobierno anterior, pero también por culpa de este gobierno que no baja el déficit fiscal. Un tema que vamos a seguir tratando en el día de hoy en programas sucesivos. Ya hemos hablado muchísimo sobre la necesidad de bajar el presupuesto para terminar con el déficit fiscal. Y este es el principal problema de los argentinos. Gastamos más de lo que en realidad tenemos. Pero parece que este gobierno se empeña en seguir con el déficit fiscal. Ya no sé si lo hacen de pavotes o por ser tan populistas como los peronistas. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estoy tan enojado? Bueno, justo en medio de las conversaciones con el FMI y con el problema del reacomodamiento del dólar más del vencimiento de las LEVAX, el gobierno elevó el déficit fiscal en 1.275 millones de pesos. Lo hizo con la decisión administrativa 999/18, publicada en el Boletín Oficial. ¿Y por qué hizo eso? Porque necesita más dinero para destinarlo a las obras energéticas y la atención a programas para la discapacidad. Este tema
el de las obras energéticas, tiene que ver con los arreglos e inversiones que se necesitan por los destrozos y problemas surgidos por las tormentas de las últimas semanas. Esto demuestra, una vez más, que así es imposible salir de la crisis. Alguien dirá, bueno, pero hay que arreglar lo que se rompió. Claro, pero esto demuestra que en este país no tenemos previsión de nada. ¿Por qué no tenemos un fondo de reserva para atender estos problemas generados por cuestiones climáticas y de la naturaleza? Es lo mismo que no tener defensa civil. Una defensa civil que siempre esté lista para actuar y preparada en todo momento con todos los materiales necesarios para actuar en algún problema como la inundación de un barrio. Hasta ese punto llega el nivel de nuestro país. Hace décadas que no podemos prepararnos debidamente para afrontar las diversas contingencias que suceden y sucederán cada vez más seguido por el cambio climático. Este asunto, junto con las todavía faltantes obras de infraestructura en cuanto a canales de riesgo y para escurrir el agua en las ingentes lluvias que están cayendo en forma cada vez más repetida, se deberá solucionar cuanto antes. Deben ser prioridad número 1 esas obras, o deberían ser. Fíjense que por no tener previsión sobre nada, ahora tenemos que aumentar el déficit fiscal en vez de bajarlo. Entonces, ¿qué pasa si mañana hay un terremoto y destruye 2 o 3 ciudades? ¿Cerramos el país? ¿Qué hacemos? Es decir, no hay previsión, prevenir, estar preparados por si pasa algo. Algo que puede ser muy malo. Y con el cambio climático es lógico esperar que este tipo de tormentones que duraron varios días y que asolaron prácticamente a todo el país, porque llovió hasta donde nunca llueve, van a seguir y van a aumentar. Y si muy de vez en cuando aparece algún tornado, esos remolinos que van desde el cielo hasta la tierra y que rompen todo, discúlpenme, no es por asustar, pero cada vez va a haber más de ellos, porque estamos cambiando el clima, estamos siendo subtropical. Ya lo va a haber, cada vez se van a dar más tornados. Y acá en San Nicolás, bueno, mire, tuvimos uno cerca en Ramallo y otro en Pergamino. Cada vez va a haber más, así que seguramente en algún momento en nuestro municipio se va a armar uno. Bueno, vamos directamente con el tema del Banco Central de la República Argentina. A ver qué pasó. Bueno, ya estuvimos diciendo en general qué pasó con la economía hoy cuando cerraron los mercados. Todo bien, el dólar bajó, subieron las acciones, bueno, etcétera, todo normal. Ahora, varios medios ayer por la tarde y algunos diarios de hoy dijeron que el Banco Central ayer vendió 5.000 millones de dólares. Algo totalmente falso porque solo fueron 408 millones de dólares. Siendo comprensivos de nuestra parte, podremos decir que lo hicieron no por tirar pescado podrido, sino por ignorancia, por ser sus periodistas muy ignorantes en cuanto a cuestiones económicas básicas. Lo que hizo ayer el Banco Central es poner a disposición del mercado 5.000 millones de dólares para los que quisieran comprar. Las compras no llegaron ni al 10%, anduvieron entre el 7 y el 8%. Al igual de la rueda cambiaria, el dólar cotizó, al final, de la rueda cambiaria, el dólar cotizó ayer 25,52 y hoy bajó muchísimo más. Está, pongámosle 24,90 por ahí. Recordemos que los mayores tenedores de Levax, los que hoy tenían que renovar o salir y buscar otro lugar de inversión,
son los bancos privados y de las provincias, que tienen alrededor de 46% de las LEVAC en circulación. Les doy un ejemplo. El Banco Nación tiene 64.000 millones. El Banco de la provincia, de nuestra provincia de Buenos Aires, 40.000 millones. Tengo acá todo el listado, pero no los voy a aburrir con esto. A ver, el Banco de Galicia, por dar algunos ejemplos más, tiene 20.000 millones, el Santander Río tiene 18.000 millones, a ver, algún otro, bueno, y los bancos de provincia, además del de Buenos Aires, el de Córdoba tiene 12.000 millones, el de San Juan 7.000 millones, el de Santiago del Estero 5.000 millones, y así sucesivamente. También, además de los bancos, hay fondos comunes de inversión que tienen en total 60.000 millones. Las personas físicas como usted o yo tienen en total 56.000 millones. Las empresas tienen unos 47.000 millones. Es decir, no hay mayor inconveniente en este tema. Está desperdigado, mucha gente ha puesto el dinero en esto para ahorrar. Y bueno, es una cuestión que nosotros vamos a tener que resolver en algún momento, pero no se puede resolver si no bajamos el déficit fiscal. Si no se baja, no hay forma de arreglar este balurdo, porque por más que ahora los mercados se calmen por un tiempo, al decir por un tiempo, ¿qué quiero decir? Y bueno, que a futuro vaya uno a saber lo que puede pasar. Otra vez vamos a tener un sacudón. Y el dólar no pasó nada porque, a ver, el dólar estuvo, ¿cuántos meses? Estuvo como 8 o 9 meses parado en 19. Después subió un poquito a 20,40. Estuvo en 21. Y cuando estuvo en 21, ahí empezó el tema de la llamada corrida cambiaria, que tampoco fue así. Ahora está en 25, 24,90, 25. Vamos a ponerle ahí. Mañana puede subir, puede bajar, puede mantenerse igual, lo mismo. ¿Qué es lo que hizo el dólar? Subió, de acuerdo con la inflación que hubo los últimos meses, lo que tenía que haber subido antes. En vez de ir subiendo de a poquito, subió en 2 semanas todo junto. Y bueno, pero es así, si vos tenés una inflación del 10%, el dólar en algún momento va a pegar un estirón del 10%. Es lógico. Si tenés 20% de inflación, en algún momento el dólar va a aumentar el 20%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando usted vea, como pasó en los últimos meses, que el dólar está quieto y no se mueve, pero tenemos inflación, y todos los meses te dicen 1,7 de inflación, 2,1 de inflación, etcétera, etcétera, pero el dólar sigue sin moverse, lógicamente que en algún momento el dólar se va a mover y va a recuperar lo que no aumentó antes. Es lo lógico, siempre ha pasado así. Siempre lo mismo. Entonces, hasta que no bajemos el déficit, la inflación no va a bajar mucho más del 25 anual. No lo va a hacer. Y si la inflación no baja a un dígito anual, por ejemplo, qué sé yo, 5% al año, el dólar va a seguir subiendo igual que la inflación. Un mes antes, 2 meses después, en algún momento va a pegar el estirón para alcanzar la inflación que se produjo. Los que somos viejitos, a esta ¿saben cuántas veces las vimos? ¿Saben cuántas veces? Bueno, hay algo que ya veníamos advirtiendo ayer y la semana pasada, que se estaban movilizando muchos de los opositores. Y hay algo que, bueno, algo no, hay muchas cosas que son patéticas. A ver, les cuento esto, ¿no? Pero Barrios de Pie, por ejemplo, el Movimiento Dignidad y otras organizaciones sociales se movilizaron hoy para hacer una manifestación frente al Banco Central de la República Argentina y hasta incluso ingresaron al mismo, diciendo que están en contra del ingreso al FMI por parte de la Argentina y también protestar por la suba de las tasas
que hizo el Banco Central para frenar el tema del dólar. Y dicen que esta semana están pagando las LEVACs con el dinero prestado por el FMI, algo que es totalmente falso. Esta gente no tiene idea de nada. A ver, protestan contra el FMI cuando justamente el gobierno está buscando dinero para sostener el déficit fiscal y gran parte del mismo es por los planes que esta gente está cobrando y contra los que están protestando. ¿Qué quieren? ¿No cobrar más? Bienvenido sea. A ver si me entienden, lo explico de otro lado. Fueron a protestar muchos planeros contra el FMI a la suba de las tasas, pero justamente eso se hizo para seguir pagándole los planes a ellos. Lo que pasa es que esta gente está movilizada por estos punteros políticos, por la gente que maneja justamente estos movimientos, y le hacen decir cualquier cosa, o directamente ni saben lo que dicen. No saben ni a qué van. Ahora, suponiendo que sepan, entonces, ¿qué hacían protestando ahí? ¿Qué quieren? ¿No cobrar más? Vuelvo a repetir, bienvenido sea si es así. ¿Van a salir a buscar trabajo? Y bueno. A ver, también protestaban, según decían algunos testimonios, en contra de la suba de las tasas, como si algún día ellos hayan sido perjudicados por ese tema. Vamos, estos son manijeados y fueron llevados por los punteros, bueno, ya sabemos de quiénes, ¿no? Sobre este tema, cuando se estaba produciendo hoy al mediodía este movimiento, el periodista Babi Echecopar en Radio 10 tenía un móvil justamente en el Banco Central de la República Argentina y le hizo un reportaje a una de las dirigentes de la toma que estaban haciendo. Mire, yo no voy a decir nada más, le voy a mostrar, le voy a hacer escuchar el diálogo. Fíjese, usted saque sus conclusiones. Yo hasta ahora me callo y escuchamos el audio. Gabriel Sanfilippo, móvil del Banco Central. Gabriel. Babi, ¿cómo te va? Buen día. Estamos en el hall central del Banco Central justamente. Aquí militantes del movimiento Dignidad se han hecho presentes, están en este momento, podrás escuchar seguramente los ruidos, los bocinazos, están criticando justamente el rumbo de la política económica. La personal de seguridad ha tenido que cerrar las puertas porque obviamente es mucha la gente que se ha puesto aquí. Pero son empleados, son justamente el ingreso de quienes quieren acceder. Ahí mirá, ahí tiene la camiseta de Independiente. Licitando el vencimiento de los bonos LEVAC. Sí. Así que vamos a ver si podemos acercarnos a algunos de ellos. Perdóname, ¿por qué han venido aquí al Banco Central? ¿Por qué la presencia de ustedes en este lugar? ¿Por qué la presencia de ustedes en este lugar? Porque en esta semana se están pagando la bicicleta financiera de las LEVAC con la deuda que Macri acordó con el FMI. Es una burla para todo el pueblo argentino que está pensando que vivió en una burbuja muchísimo tiempo y que hoy tiene que pagar las consecuencias. ¿Puedo hablar? Pásamela. De estos años de gestión y de los otros también, y que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. A ver, pásamela. Nosotros estamos en contra del ingreso del FMI a la Argentina, la vuelta del FMI a la Argentina y a la vez de la sumisión de... Sí, dígame. A ver si en todo caso te está escuchando justamente, Babi. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? No, te estaba escuchando. ¿Ustedes son empleados del banco? No, no somos empleados del banco, somos empleados de diferentes lugares. ¿De dónde sos vos? Nos comprometemos. No, te pregunto, ¿de dónde sos vos? Digo, ¿empleada de dónde? Yo, de la salud. ¿Dónde? ¿De dónde? De las villas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y pertenece a alguna agrupación? Sí, al Movimiento Popular La Dignidad. Viene al tema la situación, en realidad es muy grave, nosotros consideramos que es gravísimo que el día de hoy y el día de ayer estén pagando 30.000 millones de dólares en la bicicleta financiera que involucra a las LEVAC con la deuda
que acuerdan con el FMI. Te hago una pregunta. Es una burla y es un cinismo muy grande cuando no pueden pagar. Te hago una pregunta. Sí, dígame. Bien, te lo pregunto. Lástima la trompeta que no me deja hablar. Te hago una pregunta. ¿Qué opinás vos de que, por ejemplo, entre, ¿cómo se llama el asistente de debido, Barata y Cristóbal López tengan una deuda de 30.000 millones con el Estado, que es lo mismo que se le está pidiendo al Fondo Monetario, que es del gobierno anterior? Opino que todos los gobiernos son exactamente lo mismo. ¿Y por qué no lo hicieron con el gobierno anterior? Pero te pregunto, pero escúchame. Hola. Pará. Castigar a cada uno. Pará. Te hago una pregunta. Con nuestra comida, nuestra educación, nuestra salud. ¿Me escuchás? Sí, escucho. Te pregunto, ¿por qué no se lo hicieron a Cristina esto? No lo sé, la verdad que no soy kirchnerista. No, pero pregunto, ¿por qué no entraron al banco hace 2-3 años cuando se metía la mano indiscriminadamente? Porque lo hicimos. Yo no los vi. Porque No, nosotros perdón. nos opusimos al pago de la No, pero deuda. una cosa es oponerse, otra cosa es tomar el banco como lo tomaron ustedes, que es un delito. No, nosotros no estamos tomando el banco, estamos Sí. solamente en la puerta. No, ustedes están adentro. No hay ninguna toma. Están adentro del banco. No estamos adentro. Yo del lo banco. veo por las pantallas que están adentro, en No el estamos hall. adentro del banco, Están en el estamos hall. Y ve lo No mismo, estamos es adentro de la tomando vereda. nada porque puede entrar y salir cualquier Pero persona. yo te explico, no estoy en Disculpe, contra le agradezco tuya. muchísimo, Hasta luego. Cuando los apretás, claro, cuando los apretás un poco se anula. A mí un Obvio. pelotudo con la bandera con la estrella de Nicaragua, viste, Sí. son los pelotudos que están al pedo, Sí. que no tienen idea. Pero estos huevos no se los voy a poner a Cristina Kirchner. Esto al partido, como tienen planes todos. Claro, estos. no tienen que ir a laburar hoy. No, esta que habla tiene el pañuelo verde en el cuello, o sea que después se va a la Se marcha por el mezcló cualquier aborto. cosa, sí. Ahora dice, ¿cuál hay? La del banco, vamos a la del banco. Y después cuál tenemos, la del aborto, vamos a la del aborto. Y después cuál tenemos, mujeres. Claro, el banco es una propiedad privada, que es del Estado. Eso, San Filipo, ¿cuánta gente es esa? Mirá, acá hay un grupo que serán aproximadamente entre 25 y 30 Ahí personas, está. pero lo cierto es que tuvieron que cerrar la reja aquí Claro. sobre la calle Reconquista y hay un grupo que quedó todavía del lado de afuera, mientras que se está esperando que Barrios de Pie llegue también a este lo lugar. mismo. porque van a Claro, hacer una Barrios Sí, de Pie. pero van a llegar tarde, porque tienen 2 marchas más, San Filipo. Están medio retrasados, porque son como los auténticos decadentes, ¿viste? Hacen 4 bailes por noche, entonces tienen que tomar el banco, después tienen que tomar el aborto, después van al Congreso ¿Sabe la por la gente que viene en el jubilación. centro? No Claro, llega, no llegan. claro. Bueno, gracias, San Filipo, hasta luego. Estoy harto de estos hijos de puta, payasos del orto. Además, Ahora, estando en una propiedad privada, ¿no pueden meterlos presos? No sé, pero plantean Porque una, vos ¿no plantea, te podés? una chica hablando con frases hechas y esquemáticas. Y tiene un cassette. Tiene un cassette donde Claro. repite y ¿Vos habla viste? de un plan económico ¿Vos nuevo. viste que es una constante con los apretados y de bueno, basta, Bueno, tal vez, gracias, hasta luego. hasta Sí, Gallego, no quiere que le claro. pregunte. Ojo que estos, ¿Vos también? ¿Para qué le preguntás, sí, Fabi? yo creo que estos hijos de puta. Tal vez le ibas a ofrecer laburo. Estos hijos de Amiga puta, la otra estos señora. hijos de puta tienen mucho que ver con el golpeo sistemático a la democracia. Totalmente. Sí, totalmente. Porque es un tiqui todos una los días. gota, es una gota, es Ahora una vos, gota. 25 tipos te cierran el banco. Ahora, los que están laburando en el banco no pueden pasar porque estos están en la puerta. Ellos Mirá, no laburan, hacen quilombo. si yo fuera gobierno, hay que registrar la patada en el culo de Renar, porque las patadas en el orto que le daría, las patadas en el orto y los mandaría a laburar a estas hijas de puta, vagas de mierda, patada en el culo y a laburar. Dijo, yo trabajo para la salud, ¿dónde? En las villas, ¿dónde trabajas? ¿Y dónde para está? la salud? Estarías laburando. Son planeros, Claro, son estarías planeros, laburando. son vagos Ahora, en la planeros. casa no laburan porque están acá. En las villas no laburan porque están acá. Acá no laburan porque están haciendo quilombo. ¿Dónde? ¿Qué hacen? Bueno, planes. Este, Claro. este es el laburo. Ese Ah, es este el es el déficit. laburo, claro. Ellos son el déficit del Estado. Tienen nombre y apellido, salió recién. Son el déficit Sí, son del los que Estado. mantenemos nosotros Claro. con los impuestos. Bueno, Bueno, y sí, a ver, más allá de alguna palabrota, bueno, ya Babi lo conocemos, no hay problema, ya es de la casa, es de la casa argentina, Babi Echecopa no tiene ningún drama él en ese sentido. Pero a ver si podemos entender alguna cuestión que es básica. Y lo que está diciendo es cierto, porque de una marcha después saltan a la otra y después a la otra y siempre dicen lo mismo. Y ahí esta persona que estaba siendo entrevistada está diciendo cualquier gansada que no tiene nada que ver. Recién están empezando las conversaciones con el FMI, ya estaba diciendo que esa plata la estaban pagando para comprar las LEVAC y cualquier cosa, no tienen ni idea de qué van. Ni idea.
A ver si se entiende algo que es central. De todo el déficit fiscal que tenemos, el 40% es por el gasto social. Sí, los planes y demás rubros. Para sostener la política gradualista de este gobierno, de ir bajando el déficit de a poco, el gobierno pide un apoyo financiero al FMI, es decir, para pagar, entre otras cosas, a los planeros. Y los planeros van a manifestarse en contra. Ajá. Vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos. Es decir, ¿no quieren más planes? Genial, entonces ¿qué? Entonces salgan a buscar trabajo. ¿No es así? Seguimos en Se Pudrió Todo, llegando dentro de unos minutitos a las 18 de esta tarde tan linda del 15 de mayo del 2018, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Ahora explicaremos sobre algo de lo que prometimos al inicio del programa: Estado, Gobierno y Nación. El origen de ello es en la evolución de los grupos sociales. Vemos desde la prehistoria que el ser humano ha ido desarrollando y cambiando. Antes vivíamos en grupos de pocas personas, 20, 30, 50. Con el transcurrir del tiempo, las sociedades se fueron complejizando por el aumento de la cantidad de la población. La diversificación de las actividades para satisfacer sus necesidades, que conlleva una división del trabajo, es decir, no todos hacen todo, sino que algunos harán una cosa y otros harán otra. Y la utilización creciente de diversas tecnologías para la solución de problemas. Por ejemplo, inventar el martillo, el arco, la flecha, la lanza, la ropa, el calzado. El surgimiento del Estado está relacionado con el proceso de división de la sociedad en grupos sociales, con actividades diferenciadas. Es producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo en la que los intereses de esos grupos en pugna se convierten en antagónicos, es decir, que se pueden enfrentar, y se hizo necesario construir un poder situado por encima de tales diferencias para apaciguar el conflicto y mantenerlo dentro de los límites del orden para que la vida social sea posible. Es decir, que cuando hay conflicto haya una forma de solucionarlo de la mejor manera posible sin estar matándonos como en la selva. El gobierno es la ejecución y administración de las decisiones por parte de los que gobiernan. Entonces, así surge lo que se conoce como el Estado. Y el Estado es la organización jurídica de una sociedad, un grupo de personas que ocupa un territorio determinado, organizado políticamente y regido por un gobierno. El Estado está compuesto por diversos elementos. El Estado tiene población, el Estado tiene territorio, el Estado tiene poder público, es decir, un gobierno en general. El Estado tiene soberanía y el Estado tiene lo jurídico constitucional, es decir, la Constitución y las leyes. Para conceptualizar al Estado como fenómeno social, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Por ejemplo, para la ciencia burguesa, diríamos, para dejar contentos a algunos que hablan de esa manera, el Estado se define como el conjunto de poder, territorio y población. Cumple sus funciones a través de agencias especializadas, que son las instituciones. El Estado sirve
a todos los grupos sociales de la población para solucionar problemas y organizar la forma de la vida en sociedad. Por ejemplo, esas agencias especializadas o instituciones serían la escuela, la AFIP, ARBA, un hospital, la policía, etc. Para los institucionalistas, el Estado se considera como la forma de organización de la vida de la nación relacionada con la necesidad de centralización, de tener una guía, algo que ponga un orden, para que todos se comporten con el mismo respeto hacia los demás. Para los marxistas, el Estado es creado por las clases dominantes con el fin de defender sus privilegios. Es decir, los que tienen el manejo del capital se quedan con el Estado y lo organizan para defender su forma de vida y mantener al resto de la población dominado y bajo su control. Respecto de las formas, a los estados podemos clasificar en centralistas, en donde el Estado toma decisiones que emanan de un único centro y se aplican a todos los habitantes. También están los federalistas, en donde el Estado se conforma a partir de porciones de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque sometidos en ciertos asuntos a decisiones del Poder Federal Central. Es como la Argentina, tiene las provincias, cada provincia tiene sus propios impuestos, su propio gobierno, su propia constitución, sus propias leyes, pero parte de su poder se lo entrega a un gobierno central, que es el gobierno nacional. Y también tenemos a la forma autonomista, en donde el Estado permite a las federaciones, regiones y también a otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que les son propias siendo parte de un único Estado. Es decir, tienen mayor autonomía, pueden tomar más decisiones aunque forman parte del mismo Estado. Respecto a la territorialidad, es el ejercicio del poder independiente y soberano en un determinado territorio. Por eso se establecen límites con los otros estados. Económicamente necesita del aporte de toda la sociedad a partir del cobro de impuestos, ya que el Estado es improductivo porque no crea valores. Estamos en claro, el Estado no es una empresa privada que produce bienes y vende. No es así, sino que el Estado tiene que administrar la cosa pública y para eso necesita dinero. ¿Y el dinero de dónde proviene? De los habitantes de un país que pagan los impuestos. El Estado es el único ente capaz en lo político de crear derecho en un momento histórico dado. Es decir, el Estado es el único que puede hacer leyes. Ni usted ni yo desde nuestra casa podemos hacer una ley para todo el país. Lo hace el Congreso a través de sus representantes que son votados por la gente. La esencia de todo esto es clasista para algunos porque se espera que el Estado siempre responda a los intereses económicamente dominantes. Para otros no. Para otros estamos hablando del bien común, en donde no interesa a qué sector social uno esté enrolado. Respecto de lo que es el contenido del Estado, se pretende identificar qué sectores sociales, segmentos o estratos van a ejercer el poder a través del Estado. Pero en pleno siglo XXI ya hay muchos estados en donde el sistema republicano y democrático están muy avanzados y en donde el origen social de nuestros representantes no tiene nada que ver. Funciones. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y el derecho de impuestos en forma coactiva en defensa del orden interior.
Además, tiene como función el promover el desarrollo social, cultural y educativo de la sociedad buscando el bienestar general, como lo establece nuestro preámbulo en la Constitución Nacional. Que lo haga bien o no lo haga depende entonces de las capacidades de nuestros representantes y también de la idoneidad y, por supuesto, de la ética que tengan, de si se van a portar bien o mal. A los estados los podemos clasificar. Una forma de clasificarlos es por los grandes modos de producción por los que ha atravesado la humanidad. Por ejemplo, el estado despótico oriental de hace miles de años, el estado esclavista, el estado feudal, el estado burgués y sus variaciones, por ejemplo, el liberal, el estado de bienestar, el fascista, el neoliberal, como le gusta decir a algunos, aunque la palabra liberal, como ya explicamos varias veces, no existe. Y el estado socialista al modo de Europa del Este, como un ejemplo. El Estado es una construcción social y por ello varía en forma según las circunstancias históricas, las tradiciones culturales y la situación de correlación histórica entre las fuerzas sociales y políticas. Por ello, para estudiar y describir a un Estado es necesario tomar en cuenta la forma de gobierno, el sistema de gobierno, la forma de la estructura social, la división territorial o administrativa y el régimen político que tenga. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo, bueno, a ver, en este Estado, ¿qué forma de gobierno hay? ¿Qué sistema de gobierno? ¿Qué dicen sus leyes? ¿Cómo se organiza la elección de los representantes? Etcétera, etcétera, etcétera. Para ir finalizando esta somera y rápida explicación de lo que es el Estado, vamos a ver algunas frases que son conocidas como aforismos sobre el Estado. Arthur Schopenhauer dijo lo siguiente: el Estado no es más que el bozal que tiene un objeto, volver inofensivo a ese animal carnicero, el hombre, y hacer de suerte que tenga el aspecto de un herbívoro. Clarito, clarito, el ser humano que por ahí se porta mal, hacerlo que se porte bien. Woodrow Wilson dijo lo siguiente: si quieren tener enemigos, traten de reformar algo. Vaya si esta frase tiene relación con lo que estamos viviendo en la Argentina. Si quieren tener enemigos, traten de reformar algo. Qué gran verdad. Jorge Luis Borges, nuestro Jorge Luis Borges dijo: todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Y claro, es así, de teorías podemos hablar y divagar, charlando en un café, por horas podemos discutir todas las teorías que quieras. Todas las teorías pueden ser debatidas, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa teoría? ¿La vas a aplicar en la realidad? Y cuando la aplicas en la realidad, ¿qué resultados te dio? Noel Clarasó expresó lo siguiente: política es el arte de obtener dinero de los ricos y voto de los pobres, con el fin de proteger a los unos de los otros. ¿Qué tal? Se lo repito, política es el arte de obtener dinero de los ricos y votos de los pobres, con el fin de proteger a los unos de los otros. Alcibíades dijo esto: pero si un tirano o un montón de idiotas
aunque elegidos democráticamente, usurpan el poder y prescriben a la gente de lo que deben hacer, ¿se trata de una ley? ¡Ja! Mira vos. Y de esto tenemos varios ejemplos, de tiranos que llegaron al poder a través del voto. Bueno, hay muchos ejemplos en la historia. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 desde San Nicolás para toda la zona de influencia. Y estábamos hablando del Estado, ahora vamos a hablar de lo que significa gobierno. Gobierno es uno de los elementos del Estado que se encarga de su funcionamiento. Es decir, Estado y gobierno no son lo mismo. Hay muchos tipos de gobierno. En la República Argentina está compuesto por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Cuando no hay separación de poderes, se cae en la autocracia, como los reyes. El territorio y la población le pertenecen a él y a unos privilegiados, como por ejemplo los nobles. El gobierno es la parte del Estado que ejerce el poder político sobre la sociedad y administra sus bienes. Las funciones que tienen son la de ejercer la dirección general de la política nacional, supervisar la implementación de las políticas públicas, movilizar el consenso y el apoyo para el éxito de esas políticas, asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo, ejercer el liderazgo en situaciones de crisis ejerciendo efectivamente el poder para solucionar problemáticas sociales. ¿Y de qué forma? Bueno, las formas son: el gobierno es una construcción social y para estudiarlo podemos diferenciarlo de acuerdo con determinadas características. Existen dos formas históricas de gobierno en general, que son la monarquía y la república, y cada una de ellas se divide en otras subcaracterísticas. La monarquía tiene diversas formas. Puede ser, por ejemplo, absolutista, cuando el jefe del Estado centra en sus manos el poder que recibe y transmite por herencia, es decir, de padre a hijo, y tiene todo el poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene todos los poderes. También está la monarquía estamentaria, cuando los reyes no pueden lograr un poder absoluto y se ven obligados a ejercer su dominio compartiéndolo con otros estamentos de la sociedad, por ejemplo, los nobles. Y también está la monarquía constitucional o parlamentaria, que podría ser llamada también como limitada, que es cuando el rey solo conserva el poder ejecutivo o directamente ni eso, como por ejemplo en Gran Bretaña. La república tiene diferencias con la monarquía, porque el ejecutivo está en manos de una persona elegida por la población en forma directa o indirecta por una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, en la Argentina son 4 años. Lo esencial de una república es que la soberanía está en el pueblo. La administración de los asuntos de todos se deposita en manos de ciudadanos, también electos o designados, pero que detentan la representación de toda la sociedad, de toda la población. Por ende, toda la población es igual ante la ley. En el mundo contemporáneo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Por lo general se plantea que hoy existen 2 grandes modelos de sistemas de gobierno. El parlamentario, en donde el foco del poder se encuentra en el Parlamento, que es el órgano legislativo, el Congreso, y el gabinete o Consejo de Ministros, que es el órgano ejecutivo.
Este último se encuentra bajo el control, autoridad y supervisión del Parlamento. El otro sistema es el que tenemos en la Argentina, es el presidencialista, que tiene como primacía al presidente de la República, que pasa a ser el jefe del Estado o jefe de gobierno. Es elegido por la población independientemente de la elección del poder legislativo. Sus miembros no pueden ser parlamentarios, tienen prohibido. Ahora vamos a ver algunos aforismos sobre el concepto gobierno, de la misma manera que lo vimos con el tema del Estado. Abraham Lincoln expresó: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quizá esta sea la frase más conocida de Abraham Lincoln, que encierra una gran verdad, al menos desde el punto de vista teórico. Ya en la práctica es otra cuestión. Jean-Jacques Rousseau: la democracia perfecta solo puede existir en una sociedad de ángeles. Vaya, vaya, Rousseau. Y sí, porque ningún sistema de gobierno es perfecto, todos tienen fallas. Es decir, a ver, pueden ser perfectos en la letra, en la teoría, en los libros, pero cuando se aplican en la realidad, los que fallamos somos nosotros. Porque en una democracia, como en una tiranía, o en cualquier otra forma de gobierno, hay gente que se puede portar bien y hay gente que se va a portar mal. Vamos con Giambattista Vico. Él dijo: los gobiernos deben ajustarse a la naturaleza de los hombres gobernados. Y en cierta forma tiene razón, porque las formas de gobierno en sí surgen de los pueblos, algo que, salvo que lo quieran imponer a la fuerza y quieran imponer una forma de gobierno que no va con la idiosincrasia del pueblo. Por ejemplo, los argentinos somos pocos afectos a la democracia. Acá hay mucha gente que se prende con la idea de gobiernos autoritarios y más fuertes. Vamos ahora con lo que dijo Hippolyte Taine: por malo que sea un gobierno, hay algo peor, y es la supresión del gobierno. Lo que quiere decir con esto es que, si bien podemos tener un gobierno malo en algún país, si ese gobierno no existiese, si nadie estuviese poniendo algún tipo de orden, sería peor, porque entonces cada cual haría lo que quiere. Y entonces vamos ahí con la idea de que el ser humano es malo por naturaleza y empezaría a hacer de todo. Por ejemplo, asaltar y robar, total, nadie lo controla. Eso es lo que quiere decir Hippolyte Taine. Ahora, antes de entrar a explicar nación, para ir pensando y repasando un poquito este concepto, vamos a escuchar música y volvemos enseguida con el concepto nación. ¿Les parece bien? Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7. Y estábamos explicando los conceptos de Estado, gobierno, nación, y ahora justamente falta este último. Nación. Se refiere a una población con características comunes, como pueden ser la etnia, las costumbres sociales, las tradiciones, el idioma, la religión, la historia del pueblo, los valores compartidos, etc. Las personas tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. De esta manera podremos plantear la siguiente clasificación para facilitar el análisis teórico. Por ejemplo, nación política,
La nación política es el titular de la soberanía del gobierno. Se aplica a la sanción y promulgación de leyes. Cuando hablamos de nación cultural, la nación cultural hace referencia a que todos los humanos se dividen en grupos llamados naciones. Se distinguen por una identidad común y generalmente por un mismo origen. Es el punto de partida para las ideologías de tipo nacionalista. También podemos hablar de nación cultural y el Estado. Es cuando hay naciones que no tienen territorio específico. Por ejemplo, la nación gitana o la nación negra, que podemos encontrar en Estados Unidos. También podemos hablar de Estado-nación. Es cuando un Estado se identifica explícitamente como hogar de una nación cultural específica. También hay naciones que, siendo diferentes, están dentro de un mismo Estado. Por ejemplo, la nación catalana, la nación vasca y la nación castellana, que conviven en el Estado español. Hay naciones que luchan por obtener un territorio y también puede ser un reconocimiento de otros estados. Por ejemplo, los judíos que consiguieron el territorio para formar el Estado de Israel. También pueden ser los palestinos y los kurdos que hasta el día de hoy están peleando por esto. Y como hicimos ya con Estado y Gobierno, vamos a los aforismos sobre la nación. Margaret Mead, una antropóloga del siglo XX, dijo: nadie vivirá toda su vida en un mundo en que nació y nadie morirá en el mundo en que trabajó en su madurez. Y claro, porque todo cambia. Y en esta era tecnológica los cambios son muy grandes en pocos años. Uno podrá decir, bueno, pero un campesino en Francia en el siglo XVI toda su vida vivió igual, sí, pero un campesino en Francia hoy vive diferente a como vivía hace 30 años atrás. Y hoy la vida ahí es muy distinta a la que tendrá dentro de 30 años. Nelson Mandela: la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Y esto se refiere justamente a, bueno, somos parte de una sociedad, no es que vos tenés que vivir tu vida y los demás que se pudran, no es así. Todos debemos aportar algo para mejorarle la vida a los demás, no solo la nuestra. Napoleón Bonaparte, ¿qué dijo Napoleón Bonaparte? Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por 3 únicas razones: por honor, por dinero o por amor. Todo un romántico resultó Napoleón Bonaparte. Es decir, los movimientos de los individuos se realizan solo para Napoleón Bonaparte por 3 únicas razones, que son honor o dinero o amor, o la conjunción de 2 o 3. Gaspar Melchor de Jovellanos dijo: los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Frase conocida si las hay, ¿no es cierto? Algunas personas están de acuerdo con esto y otras personas no quieren saber nada, dicen que no es así. Bueno, esto es discutible porque puede ser que alguien considere que no hizo nada malo como para tener un mal gobierno o nada bueno como para tener un buen gobierno, y otros consideran que los gobiernos son fruto de la sociedad que tenemos. Y bueno, esto es muy discutible, puede ser para otro informe, otro programa que tengamos por ahí. Vamos a volver a las noticias. Tenemos varias por ahí dando vueltas.
muy importantes algunas de ellas. Vamos a recordar que ayer justamente explicábamos la situación actual del caso Maldonado. El juez Geral ordenó destruir las escuchas telefónicas realizadas durante el pasado mes de septiembre, incluyendo el teléfono de Sergio Maldonado, y dijimos lo siguiente, lo voy a repetir. A ver, lo que dije ayer fue esto. Me queda la duda de por qué no se anexaron a la causa y ahora se ordena su destrucción, refiriéndome a las escuchas realizadas. No fue un procedimiento ilegal y, a la luz de lo que ya sabemos, era una parte más de la investigación. Si nada malo había, ¿qué problema existe entonces para que no se tomen en cuenta y se ordene su destrucción? Recuerdo que el juez Geral es el que se niega a cambiar la carátula del caso y por eso la familia Maldonado sigue cobrando una cantidad de dinero muy grande por mes que pagamos todos los argentinos. Y entonces, esto es lo que decía ayer. Ahora, ¿por qué lo repito? ¿Qué pasó ahora? Pasó que la fiscal federal Silvina Ávila de Esquel apeló la orden de destruir las escuchas. En un duro escrito pide que esas pruebas no se pierdan, pues podrían revelar un plan para entorpecer la causa. Según la fiscal, la investigación dejó en evidencia un plan para entorpecer la búsqueda de Santiago Maldonado. La funcionaria fundamenta que las grabaciones son pertinentes porque abarcan al grupo de personas que hoy están denunciadas por proveer falsos testimonios, pistas falsas y desviar la atención de quienes trabajaban en el caso. La fiscal también abona sospechas sobre el juez y se queja de que las grabaciones no se adjuntaron a los legajos. En palabras de la fiscal dijo lo siguiente: no se sabe si la reticencia del magistrado responde a que perdió los discos compactos o a que no quiere que esta parte acceda a esa prueba. Cualquiera de esas situaciones demostraría irregularidades de gravedad institucional. Eso es lo que dijo la fiscal. Es decir, lo que dijimos ayer, que dejamos como dudas, y el no estar de acuerdo con esta orden del juez Geral, también lo expresó la fiscal. No estábamos nada errados. Cambiando de información, vamos a la causa OTESUR. Procesaron a Cristina Kirchner por presunto lavado de activos. Bueno, en fin, un pasito más se avanza, algo que se debería haber hecho hace ya bastante tiempo. El juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de activos en el marco de la causa conocida como OTESUR y le trabó un embargo hasta cubrir la suma de 800 millones de pesos, más los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. En la misma resolución, el magistrado procesó a Máximo y a Florencia, sus dos hijos, también a Lázaro Báez y Martín Báez, a Osvaldo Sanfelipe, Víctor Manzanares y Romina Mercado, que es la hija de Alicia Kirchner, entre otras personas. La resolución judicial tiene 439 páginas, que terminé de leer 10 minutos antes de que empezara el programa, donde se explican los hechos y se presentan varias de las pruebas ya relevadas y que constan en la causa. Si alguien lo quiere leer, está en el diario Infobae publicado, además del sitio web del Poder Judicial. Los hoteles están ahora siendo administrados por interventores de la justicia.
Ahora, 800 millones de pesos de embargo. ¿Y cómo se calculó esto? Bueno, según se explica, ahí en la resolución incluso está explicado, la sacó de multiplicar por 10 la plata negra que se supone entre los hoteles desde las empresas manejadas por Baez, Canc y Costillas Sociedad Anónima, Los Calzo y Del Curto Sociedad de Responsabilidad Limitada, La Estación Sociedad Anónima, Don Francisco Sociedad Anónima y Alucom Austral Sociedad Anónima, que transmitieron a las cuentas de Otesur gran cantidad de plata. ¿Cuánto? 73 millones de pesos, según los peritajes. A esta suma agregó que Alucom Austral Sociedad Responsabilidad Limitada giró la suma de 484.000 pesos y Diagonal Sur Comunicaciones 91.996 a Otesur. Es decir, casi, sumado todo, 80 millones de pesos. Para el juez, esos 80 millones son sobornos que se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate. Luego de pasar por Otesur, fueron ingresados al patrimonio en blanco de los Kirchner y declarados ante la AFIP. La cantidad de pruebas y peritajes reunidas en Otesur adelantan que será una de las causas con más probabilidades de terminar con una condena contra la expresidente. A ver si se entiende la operatoria como era. Igual que pasaba con los sauces. Las empresas que se supone también son de los Kirchner o que son socios, que estaban a nombre de otros empresarios como Lázaro Báez, alquilaban gran cantidad de piezas en los hoteles que nunca se ocupaban. Entonces lo hacían pasar como, ante la AFIP, como que yo alquilé 1.500 habitaciones este mes, cuando en realidad ocupó 15. Entonces así lavaban plata. Eso es lo que establece el juez Ercolini, que era la operatoria. Otro caso, el caso de Lara San Juan. Hoy es un día muy importante en esto, porque se cumplen 6 meses de la desaparición del submarino y los 44 tripulantes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este tema y los familiares? Bueno, al cumplirse los 6 meses de no aparición de ninguna forma de vida, ni tampoco prueba de que el submarino está en algún lado, no hay nada. Según la ley vigente, a los 6 meses ya se puede declarar la muerte judicialmente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la mayoría de los familiares rechaza cobrar los seguros de vida del Estado porque temen que se deje de buscar al submarino. El tema es que al cumplirse los 6 meses, el plazo legal para poder dar por fallecido a los tripulantes de Lara San Juan se cumplen hoy. Al declararlos legalmente fallecidos, los familiares directos deben cobrar los seguros de vida o están en condiciones de hacerlo. Ahora no quieren porque dicen que de hacerlo el gobierno cerraría el caso y no seguiría buscando los restos del submarino para ver dónde está. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Otro caso es que confirman el procesamiento de los 3 hijos de Luis Delía. Lo hizo la Cámara Federal porteña por haber sido nombrados en la ANSES sin tener el título secundario. Si nos ha escuchado el año pasado, se acordará que varias veces lo tocamos este tema, con mucha indignación sobre todo. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver que tengan o no el título secundario? Bueno, que justamente para entrar en un organismo del Estado, lo mínimo que se te pide es el título secundario, si no, no podés. La ANSES lo exige al título secundario. Y los hijos de Delía, al menos 3 de ellos, entraron sin haber tenido todavía el título secundario.
Es decir, lo hicieron por acomodo. Ahora, también hay que tener en cuenta que estas causas, fíjense, recién sale ahora el procesamiento. Esto ya desde el año pasado se sabía. Es más, en realidad la denuncia es de años anteriores y recién ahora el procesamiento. ¿Cuánto tenés que investigar para ver si una persona realmente tiene un título secundario al momento de entrar a la ANSES? Cotejás la fecha y ya está. Es una cuestión de 10 minutos. Y pasan los meses, y pasan los años, y las causas no se resuelven nunca. Y para ir liquidando ya las noticias nacionales, por el día de hoy, hay una opereta que se terminó de caer, que es el de las aerolíneas low cost, ¿vio? Esas de las de bajo costo, que tantas veces estuvieron haciendo marchas, reuniones, protestas, porque decían que al venir las low cost o las de bajo costo, Aerolíneas Argentinas iba a perder muchos clientes, iba a cerrar y qué sé yo, cuánta mamada decían. ¿Y qué pasó? Pasó que Aerolíneas Argentinas, con las low cost en funcionamiento, redujo su déficit, es decir, tiene mucho menos pérdida que antes, tiene récord de pasajeros, tiene más pasajeros que antes, y ahora, ¿qué sucedió? Bueno, el mes pasado fue premiada como la tercera mejor aerolínea del mundo por su puntualidad y seguridad. Entonces, cuéntenla como quieran, kirchneristas, digan lo que quieran. Esta es la realidad, estos son los hechos, los números y los premios a nivel internacional. La realidad mata el relato. Entramos en el último bloque de Se Pudrió Todo y ahora nos vamos a internacionales. Ayer anunciábamos, comentábamos, decíamos de los problemas que había entre Israel y los palestinos, otra vez con el tema de las protestas por el traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, porque Jerusalén, los palestinos quieren que sea su propia capital, y bueno, hubo más de 50 muertos en los incidentes de ayer. Ahora, hoy siguieron los conflictos. Los palestinos volvieron a manifestarse este día martes en la valla que separa a la franja de Israel de los territorios de los palestinos. ¿Y por qué se están movilizando? Bueno, básicamente porque es el 70 aniversario de la Nakba. ¿Y qué pasó hace 70 años que le dicen la Nakba? La Nakba significa la catástrofe. Bueno, es el día en que se conmemora el inicio del éxodo palestino por la creación del Estado de Israel. Es decir, cuando se crea el Estado de Israel, los palestinos que estaban en esas tierras que iban a ocupar los judíos tuvieron que irse a otros territorios designados para que vivan ahí los palestinos. Entonces, les preparé acá una mini explicación de esto, que es qué es lo que pasa con Israel y Palestina. Bueno, a ver, el día 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución número 181. Se trataba de un plan de acción para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que estaba bajo la administración británica. El plan consistía en dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, con el área de las ciudades de Jerusalén y Belén bajo control internacional. Este plan tuvo muchas críticas, ya que la división no era regular, dejando áreas para los judíos y para los árabes separadas entre sí.
Los árabes amenazaron con la guerra si esto se llevaba a cabo. Los ingleses, quienes también se opusieron por ser una propuesta inaceptable para Los ingleses también se opusieron porque era una propuesta inaceptable para ambas partes y abandonaron el territorio el día 15 de mayo de 1948. Hoy se cumplen 70 años. El día anterior a ese, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, declaró la independencia. Y entonces estalló la violencia, aunque ya la violencia venía desde 1947, cuando judíos y árabes empezaron a enfrentarse y fue en aumento. Desde acciones por parte de grupos hasta declaraciones de guerra entre ambos pueblos. Los judíos iniciaron una rápida ocupación de varios territorios árabes en Palestina, con el fin de unificar los propios territorios y facilitar la defensa. Los árabes, por su lado, se unieron en una liga con Egipto, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Yemen y demás. Y comenzaron sus ataques a los israelíes, quienes demostraron tener mejor armamento proveído por las potencias occidentales. Desde ese momento, desde hace 70 años, se fueron dando periodos de guerra y de paz en forma alternada. Y entonces nos toca hacer referencia a eso que se llama la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra situada entre el mar Mediterráneo, Israel y Egipto, que está habitada por árabes en su gran mayoría. Entre 1948 y 1967 fue ocupada militarmente por Egipto, es decir, por los árabes. Y luego, entre 1967 y 1994, fue ocupada por Israel. Desde 1994, el territorio es administrado por la Autoridad Nacional Palestina. A partir del año 2000, Israel y los árabes que viven en la Franja de Gaza han tenido gran cantidad de enfrentamientos, muchos de los cuales fueron iniciados a partir de ataques del grupo árabe Hamas y siguieron con las represalias de los israelíes. Y esto es lo que decíamos ayer, cuando explicábamos que muchas veces vemos que las críticas recaen solamente sobre Israel, cuando la mayoría de las veces que hubo enfrentamientos se debió a que los ataques comenzaron básicamente del lado árabe. Es decir, provocaciones hasta incluso con misiles. Y los israelíes, que no se callan la boca, bueno, responden. Y la política de ellos es responder mucho más violentamente del ataque que recibieron. Y así estamos con este tema que no tiene solución. Ahora, no tiene solución porque tanto del lado de Israel como del lado de los árabes hay grupos extremistas que quieren llegar a la guerra y exterminar al otro. Porque la gran mayoría de israelíes y árabes no tienen problemas entre sí. Es más, hasta se casan entre ellos. Vamos a seguir este tema a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Y ya para finalizar nuestro programa damos una información respecto de... ¿Vieron que se van a juntar el presidente de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos? La llamada cumbre Trump-Kim Jong-un, que va a ser el 12 de junio en Singapur. Los dos dijeron que tratarán de convertirlo en un momento muy especial para llegar a acuerdos y asegurar la paz. Ahora, yo no sé, dicen una cosa, hacen otra.
Ahora resulta que Corea del Sur y Estados Unidos estuvieron en los últimos 3 días realizando ejercicios militares en la zona. Y Corea del Norte dijo que eso era una provocación y puso en duda que la reunión del 12 de junio se vaya a hacer si esas provocaciones persisten. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente es una falta de tacto. Es un conflicto que viene de hace muchos años, desde 1950, en que en realidad empezó antes de 1950, pero bueno, hablemos desde que se inició la guerra de Corea, por lo menos. Y que justo antes de realizar una reunión entre Trump y Kim Jong-un, justo después de la reunión entre los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, que estén haciendo esto, parece una chiquilinada. Ahora, también puede ser como para demostrar poder, como para decir, vos te haces el loco y mirá lo que te va a pasar. Y bueno, pero así estamos en este mundo del siglo XXI, con este resabio que es de la Guerra Fría. Ya no tiene ningún sentido que siga habiendo este tipo de enfrentamientos, pero bueno, es la realidad que todos tenemos que lidiar, y digo todos porque nosotros, aunque estemos del otro lado del planeta, también tendremos el resultado de consecuencias si estos se largan a tirarse bombas. No porque nos llegue radiación porque se van a tirar con bombas nucleares, no, sino porque de haber una guerra también hay consecuencias del tipo económico, productivo. Usted imagínese que algo muy simple, si llega a haber una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, acá se termina, por ejemplo, no va a haber más televisores Samsung para ir a comprar para el Mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque Samsung es de Corea del Sur. Entonces es un chis tonto, pero es como para ir viendo justamente algunas de las consecuencias que podríamos tener. Bueno, llegamos a nuestro final y mañana nos vamos a ver a partir de las 17 en una tarde que espero que sea muy linda y que todos puedan aprovechar. Desde ya les deseamos una feliz cena y un muy buen descanso para esta noche. Hasta mañana.